Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, amén. Vamos a compartir la palabra de Dios. Quiero invitarle a que usted prepare su corazón para lo que Dios tiene, la palabra maravillosa que Dios tiene para usted hoy. Hoy vamos a hablar de un apóstol llamado Pablo, un hombre el cual fue llamado por Dios para predicar el evangelio fuera del pueblo judío, fuera de la nacionalidad del pueblo de Israel. Fue llamado a predicar el evangelio. Qué reto, ¿no? Qué reto el de este Pablo. Tener que llevar un mensaje que había sido escrito, dice la palabra de Dios, primeramente para el pueblo de Israel, pero también fue para llevarlo a aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Quiero decirle esto: el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios para traer la salvación al mundo. Pero no era para que solamente se quedaran ellos con esa salvación, sino era para que fuera llevada también a todo el mundo. Y el apóstol Pablo fue alguien que Dios, el mismo Espíritu de Dios, vino a él y lo convirtió, lo llamó, lo transformó para poder llevar la palabra a aquellos que no eran israelitas o aquellos que no eran judíos. Quiero hablarles sobre un episodio el cual ocurrió en Atenas. Atenas era la capital de Grecia y era la capital de la sabiduría humana, donde estaban los entendidos, los que habían estudiado la sabiduría humana hasta ese momento, estaban ahí en Atenas. Y el apóstol Pablo llegó allí, a Atenas, y mire lo que sucedió. Está en el libro de Hechos, capítulo 17. Puede ir conmigo ahí, libro de Hechos, capítulo 17. Y vamos a leer del verso 16 al verso 17. Dice la palabra de Dios: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Pablo había llegado a Atenas y estaba esperando por dos de sus compañeros que andaban con él, por Silas y Timoteo. Si usted lee el capítulo anterior, los versos anteriores, va a ver que él tuvo que salir corriendo de una ciudad y fue a parar a Atenas. Le dijeron que se estuviera ahí. Parece como ahí había mucha gente. Usted sabe, donde hay un bulto de gente, pues es más difícil que te encuentren. Y estaba esperando ahí por aquellos que andaban con él, con Silas y Timoteo. Pero dice aquí la palabra de Dios que mientras él estaba ahí esperando, él no estaba perdiendo el tiempo. A veces nosotros estamos a la espera de algo y solamente lo único que hacemos es esperar eso. Y estamos entonces perdiendo nuestro tiempo porque no usamos nuestro tiempo para lo que Dios quiere hacer en ese momento. Y él estaba esperando a que llegaran Silas y Timoteo. Pero él no estaba ahí mirando para el techo esperando, sino dice que él estaba ahí predicando la palabra. Que él llegó ahí a Atenas y dice que se reunía donde estaba la gente y comenzaba a predicar de Cristo. Dice que se enardecía su espíritu al ver cómo la gente seguía a los ídolos. O sea, al ver la idolatría, se enardecía el corazón de Pablo. No estaba tranquilo, no estaba conforme al ver cómo las personas seguían a otros dioses. Entonces, él ahí comenzó a predicar y mire lo que sucedió. En el verso 18 dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Llegó Pablo ahí y él llevaba su mensaje de salvación. Y entonces los filósofos de ese lugar, que aquí cita dos tipos de filosofías, los epicúreos y los estoicos. Vamos a hablar un poquito sobre estos dos personajes raros, ¿no? Porque son como nombres un poco raros, ¿no? Epicúreos, ¿qué querrá decir eso? Epicúreos eran aquellos que creían en una filosofía la cual había sido establecida por un señor llamado Epicuro. Tenía un nombre más raro, le hubieran puesto Alejandro, hubiera sido más fácil. Pero Epicuro se llamaba este filósofo, y este filósofo, él nació unos 300 años antes del nacimiento de Cristo, o sea, 300 años antes de nuestra era, y él estableció una filosofía de vida, la cual fue enseñada en Grecia y fue muy aplaudida y muy popular. Esta filosofía tenía ciertas características. Dice que esta filosofía lo que hacía era que conducía a la felicidad. Cuando tú conocías sobre esto que te estaba enseñando,
esto te conducía a la felicidad. Entonces ellos, primero quiero decirle que la palabra filosofía es una palabra compuesta, que quiere decir amar la sabiduría, amor por la sabiduría. Estos filósofos lo que hacían era tratar de convencer en su mente cuál era la forma de poder ser felices. ¿Cómo podían ellos tener una vida que pudieran decir, yo tengo una vida feliz? Ellos basaban su enseñanza en varias cosas. Primero, una cosa que se llamaba bien raro, se llamaba ataraxia, que quería decir ausencia de preocupaciones. Ellos decían que una persona es feliz cuando está ausente de preocupaciones, cuando ya no tiene preocupaciones. Y otra cosa era el hedonismo, que la búsqueda del placer personal era lo que lo hacía feliz. O sea, ellos decían que para que una persona fuera feliz, ellos tenían que tener dos requisitos. Primero, que no tuvieran preocupaciones, y segundo, que ellos tuvieran muchos placeres. ¿Le suena a usted familiar de estos tiempos este pensamiento? Este pensamiento es el pensamiento epicúreo, que fue establecido en Grecia hace muchos años. Y como nosotros recibimos una formación en muchas ocasiones derivada de todos esos filósofos y todos estos sabios supuestamente de la antigüedad que vivieron en Grecia, pues nosotros tenemos en nuestra mente esos esquemas de que una vida feliz es una vida que no tiene preocupaciones y que vive en plenos placeres. Entonces nosotros le añadimos otra cosa y decimos, una vida infeliz es una vida llena de preocupaciones y que no tiene ningún placer. Y ahí nosotros estamos entonces navegando entre si somos felices o somos infelices. Y estamos poniendo nuestra felicidad en dependencia de nuestras preocupaciones o en dependencia de nuestros placeres. Muchas personas piensan que tener muchos placeres en la vida, eso es lo que le da felicidad. Y otras personas piensan que el día que yo no tenga preocupaciones, yo voy a ser el hombre más feliz del mundo. Es una filosofía que hoy está también vigente en medio nuestro. Esta gente pensaba que la vida del hombre estaba compuesta por el azar y lo que alcanzara en la vida. Ellos decían que una vida estaba compuesta por lo que le sucedía al azar o por lo que ellos conseguían con sus esfuerzos en la vida. A mí me suena muy familiar. Yo veo mucha gente que me dice, es que hay personas que nacen con una estrella y hay otras que nacen estrellados. ¿Te has escuchado eso? Es que esta persona tiene una estrella, tiene algo especial, y el otro nació estrellado, pobrecito. Esa era la enseñanza que daban esta filosofía. De que nosotros éramos productos del azar, de lo que podía pasar, si las cosas te salían bien o no te salían bien, y lo que uno alcanzara en la vida. Pero bueno, nosotros no venimos a hablar aquí de los griegos. Yo le doy a usted esta introducción para que usted entienda ante el tipo de persona que se estaba enfrentando Pablo. Pablo no se estaba enfrentando ante cualquier persona, se estaba enfrentando ante personas que ya tenían un esquema de pensamiento y de acción en su vida. Ellos vivían según esta filosofía. Ellos decían, esta persona es muy feliz si esta persona siempre está en placeres, siempre anda por ahí de crucero, siempre está ahí relajadito, ¿verdad? Y no tiene preocupaciones. Cristo vino a hacer la diferencia en medio nuestro, porque Él vino a traer una enseñanza diferente. Jesucristo vino a decirnos a nosotros que no son nuestras faltas de preocupaciones ni nuestros placeres terrenales lo que nos hace feliz. Solo Dios puede hacer al hombre feliz. Cuando Dios entra en un corazón y conquista ese corazón, entonces tú eres feliz, tanto en la abundancia como en la necesidad. Por eso el apóstol Pablo escribe, he aprendido a vivir en la abundancia y he aprendido a vivir en la necesidad. Las circunstancias que están a mi alrededor no son los que definen mi felicidad. El que define mi felicidad es Dios, porque tiene algo para mí, tiene un premio, tiene algo especial para mí. Dios. Por eso Jesucristo vino a hacer la diferencia. Pero estos griegos, ellos no conocían a Jesucristo. Ellos sabían que existía algo más de los dioses que ellos tenían, y ellos tenían todo un ejército de dioses. Si usted en la escuela estudió la mitología griega, usted vio que tenían un dios para cada cosa. Tenían un dios para el mar, un dios para la tierra, un dios para el sol, un dios para las mujeres bellas. Realmente ellos tenían un dios para cada cosa, y ellos decían que eran los dioses los que se ponían de acuerdo para que nosotros pudiéramos vivir en equilibrio en nuestras vidas. Pero entonces ellos eran tan religiosos en eso, tan idólatras, que tenían un Dios para todo. Y mire lo que sucedió acá, qué es lo que Pablo les dice a ellos. En el verso 19, de ahí del libro de Hechos, capítulo 17, dice, tomándole, le trajeron al Areópago
diciendo: ¿podremos saber qué es de esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ese era el interés, ver que venga alguien y traiga algo nuevo, traiga una noticia nueva, algo diferente. Ellos estaban deseosos de eso. Y vieron entonces cómo Pablo podía ser alguien que podía traer una idea nueva a sus mentes. Y lo citaron en el Areópago. El Areópago era el lugar donde se reunían ellos a discutir sus temas, sus filosofías, a enseñarse los unos a los otros, a instruirse los unos a los otros. Dice el verso 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Mira la sabiduría de Dios que tenía Pablo. De la forma que él le presenta el Evangelio, le dice: observo que sois muy religiosos. Verso 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Recorrió todos los altares para ver realmente cuál era la situación de ellos. Nosotros a veces, por tal de estar en la iglesia y decir que somos cristianos, pues no nos atrevemos a ir a los lugares donde va el mundo, porque decimos ahí nos vamos a contaminar o ahí algo nos va a pasar. Pero realmente Pablo no le tenía miedo a eso. Pablo fue a ver realmente dónde era la confusión que tenían esta gente. Porque alguna confusión tienen que tener si no tienen a Jesucristo en su corazón. Él decía, y dice, bueno, yo fui ahí y vi que tienen altares preciosos para todos los dioses, tienen unos templos preciosos con grandes riquezas y muy hermosos. Quiere decir que ustedes se interesan por esto, por levantar altares. Pero vi uno que decía: al Dios no conocido. Y era para un griego algo de suma curiosidad que alguien decirle: yo vengo a hablarte de algo que tú no conoces. A un griego, decirle que no sabe algo, eso era despertar su interés. Los 5 sentidos se le despertaron a todos. ¿Cómo usted viene a hablarnos de algo que nosotros no conocemos? Y dice Pablo: sí, yo vengo a hablarte del Dios no conocido, al cual ustedes adoran. Dice el verso 24, y esta es la descripción de este Dios no conocido que hace Pablo. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento y a todas las cosas. No vengo a hablarte de un Dios el cual está metido en un templo. No vengo a hablarte de un Dios que se limita solamente a las 4 paredes de un lugar. Vengo a hablarte de un Dios vivo. Un Dios que trae vida y trae aliento a todas las cosas. Ese es el Dios que vengo a hablarte. Dice el verso 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A veces Dios nos deja a nosotros que nos equivoquemos, porque si no cometemos el error no podemos comparar. Por eso dice Dios, ahí los dejé a ustedes haciéndose ídolos y haciéndose cosas y confundiendo sus mentes y sus corazones. ¿Para qué? Para que ahora puedan arrepentirse. Si el hombre no cometiera el error de pecar, no tendría sentido el arrepentimiento del hombre delante de Dios. No tendría sentido entonces el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso Dios permite que nosotros nos equivoquemos en ocasiones en nuestras vidas y cometamos estos errores sabiendo Él que Él nos va a rescatar, siempre y cuando nosotros busquemos de Él en el momento adecuado
aunque sea palpando, aunque sea solamente tratando de llegar con lo que nos queda de fuerza, pues así mismo Dios espera por nosotros. No que nosotros debemos pensar que la grandeza de Dios y la majestad de Dios puede reflejarse en oro, plata, bronce o cosas creadas por los hombres. Nosotros somos demasiado pequeños para poder hacer algo que sea semejante a Dios. Solamente Dios puede hacer las cosas que Él hace. Entonces, si nosotros tenemos una mente abierta que puede ser transformada por Dios, entonces nosotros no nos limitamos a las cosas de esta tierra. No nos limitamos a la sabiduría humana o al conocimiento humano. De hecho, el libro de Proverbios 1:7, dice, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Solo los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es importante para nosotros conocer a Dios, saber realmente quién es Dios, aunque nosotros no podamos hacer nada semejante que pueda ser similar a Dios, pero Dios quiere que nosotros los conozcamos y que nosotros sepamos quién es Dios en nuestras vidas. Es importante que Pablo está diciendo que busquen a Dios. Dice Pablo, busquen a Dios, aunque sea a tientas, aunque sea con la última fuerza que le queda. No pienses que Dios está lejos, porque Dios está cerca. Cuando yo leí esa escritura que dice, porque Dios está cerca. ¿Por qué? Porque dice que Dios está cerca del corazón humilde. Y cuando nuestro corazón no es un corazón humilde, Dios se retira, se aleja, espera a que tu corazón sea transformado para su gloria. Así que nosotros como iglesia tenemos que predicar al mundo que hay un Dios, el cual da vida, da aliento y vida a todas las cosas, y que somos establecidos de un solo linaje, del linaje de Dios. El arrepentimiento nos trae a nosotros al conocimiento verdadero de Dios. Cuando venimos arrepentidos delante de Dios, entonces Dios establece su sabiduría en nosotros. Ya no es más lo que aprendimos en otros lugares, sino es lo que Dios nos enseña a nosotros. Jesucristo vino a hacer la diferencia con todas estas filosofías. Los epicúreos estaban con esta historia de que si yo no tengo preocupaciones o si yo tengo mis placeres, y viene Jesucristo y dice, no, ahora te voy a traer otra preocupación, ahora tienes que ocuparte de tu salvación. Entonces, cuando nosotros contrastamos una cosa con la otra, digo, ¿cómo puede Dios competir con esa sabiduría? Si eso estaba en sus mentes, tiene que haber un rompimiento, tiene que haber algo que haga separar al hombre de ese conocimiento humano. Y por eso Jesucristo vino a establecer la diferencia. Él es la diferencia entre lo que nosotros hemos sido instruidos a la sabiduría de Dios. Él es la diferencia, Él llenó el hueco, el vacío que existía entre Dios y la limitada mente humana. Vino Jesucristo a hacer lo que parecía imposible, lo que nadie había podido asimilar que podía hacer. Ni siquiera los sacrificios más sagrados podían traer la salvación al hombre. Cuando el hombre venía y se humillaba delante de Dios, Dios decía, todavía falta algo, hace falta un sacrificio perfecto. El arrepentimiento nos conduce a nosotros al éxito en Dios, al conocimiento pleno de la verdad de Dios. Yo le he hablado mucho de los epicúreos, pero les voy a hablar un poquito ahora de los estoicos, que dice que había muchos epicúreos y estoicos. Los estoicos era otra escuela filosófica de un tal Zenón de Sitio, que también existió en esos tiempos y estableció esa filosofía que movía el conocimiento, la sabiduría humana en ese tiempo. Eran esos grandes filósofos que establecieron entonces filosofías en ese tiempo, y tenía también sus características. Ellos estaban en muchas cosas contrarios a los epicúreos, pero tenían algunas características, como que la vida del hombre ya estaba destinada, ya estaba predestinada. Ya está destinado a hacer tal cosa y está destinado a hacer otra cosa. Quiere decir que entonces decían que la felicidad del hombre ya estaba destinada. Nació para ser feliz, nació para ser un infeliz toda su vida, pobrecito. Aunque el mono lo vistan de seda, mono se queda. Esa era la filosofía de estos estoicos. Mostraban que el camino del hombre para alcanzar la felicidad era su destino. Ellos no tenían en cuenta que nada podía suceder que pudiera cambiar ese destino. Por eso te estoy haciendo el énfasis en estas dos filosofías o conocimiento
griego que estaba popular en ese tiempo, porque eso era lo que conocían realmente las personas en ese tiempo. Y ahí estoy incluyendo no solamente los griegos, sino también voy a incluirte ahora los fariseos y los escribas. Porque Jesucristo se dirigió a aquellos que conocían la palabra de una manera tremenda, de una manera contundente. Y entonces Él les hablaba en forma de parábola. Y ahora usted va a ver una parábola la cual usted quizás ya ha leído en la Biblia o alguien le ha predicado sobre ella, pero vamos a verla desde el punto de vista que esto es una parábola que el Señor Jesús declara en contra de los hombres epicúreos. Está en Lucas capítulo 12, versos 16 al 21. Dice la palabra de Dios. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, rejoice. Alma, ya, mira lo que tengo aquí, tengo los graneros estos llenos de cosas, tengo toda esta riqueza, tengo todo esto, ahora vamos a descansar, ahora vamos a retirarnos, vamos a reposarnos, vamos a comer, a beber, a engordarnos como una cantimplora y vamos a estar tranquilos, sin preocupaciones, porque tenemos los graneros llenos. Esa es la parábola. Dice el verso 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Yo quiero decirte algo. No es malo ser rico. Si a usted le han predicado que hay que ser pobre para ser cristiano, yo te digo que no. No hay ningún problema con Dios en tú tener dinero, en tú tener riquezas. El problema está que tú seas rico para el mundo y pobre para Dios. Ahí con Dios sí tienes un problema porque Dios es el que te provee. Dios es el proveedor tuyo. Entonces, si tú estás pensando que es por tus habilidades, así pensaban los griegos esto. Estos griegos decían que según lo que tú alcanzaras en la vida, eso iba a depender tu felicidad y lo que tú tenías. Pero yo quiero exhortarte hoy a que tú seas generoso con Dios. A que tú seas rico con Dios y le digas, Señor, mire, yo he tenido ejemplos en mi vida de personas que han decidido ser ricos con Dios y Dios les ha dado mucho más. No porque por 10 le dan 100, no, sino porque han cambiado su corazón y su interés, su prioridad ya no está en las riquezas. Y eso es lo que Dios quiere transformar en nuestras vidas. Que haya algo más importante que para nosotros que estas filosofías que decimos, bueno, ahora voy a empezar a guardar para entonces cuando yo tenga bastante y tenga, entonces es que voy a reposar y voy a ser feliz. Y entonces, ¿qué estamos diciendo? La persona que no guarda y que no hace eso, pues entonces esa persona es infeliz. Pero Dios nos está diciendo que nuestra felicidad no depende de eso. Nosotros podemos ser ricos en el mundo y ricos para Dios. Dios quiere que nosotros seamos ricos con Él. Ricos en todo lo que tenemos, que podamos entregarle todo. Hay personas que han dicho, yo le entrego todo a Dios. Y entonces son felices. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido la felicidad en su vida. Así que quiero animarte hoy. Has venido en esta tarde para que Dios te diga que seas rico con Él. Que no seas pobre con Dios, sino con Dios que seas generoso. Jesucristo también vino a hacer la diferencia con los estoicos. Aquellos que decían que ya su destino estaba marcado y que no se podía cambiar eso. No, Jesucristo vino a cambiar eso. Hay muchos ejemplos en la Biblia que Jesucristo vino a cambiar la condición de los que estaban ahí. Le voy a citar así de manera rápida. En el Evangelio de Juan capítulo 5 se narra la historia de un paralítico. Un paralítico que llevaba 38 años ahí postrado en una cama. Y se encontró al Señor Jesús. Jesús le dijo, ¿tú quieres ser sano? Levántate, recoge tu lecho y anda. Y salió. Y fue cambiado su condición de vida. Quiere decir, su destino no estaba marcado para eso. Había estado 38 años ahí en esa situación, pero su destino no había sido establecido. Solamente Dios puede establecer nuestro futuro. Cuando hablamos de destino estamos hablando de futuro. Solo Dios puede establecer nuestro futuro. También hay otro ejemplo en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 9, del verso 1 al verso 11.
Dice la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Se da cuenta lo que Jesucristo está declarando aquí? Un hombre ciego de nacimiento, porque entonces ellos tenían el pensamiento de que si alguien era ciego había sido porque había cometido un pecado muy grave y había sido un castigo de Dios. Y entonces con ese pensamiento dijeron, ¿y este cómo fue que hizo si nació ciego? ¿Qué pasó? ¿Que fueron los padres o los abuelos o su generación anterior los que establecieron ya ese destino para él? Y Jesucristo dijo, no, ni uno ni lo otro. Este hombre es ciego porque ahora se va a manifestar la gloria de Dios. Yo quiero decirte, mi querido hermano, si alguien te ha dicho en tu vida que tu condición no puede cambiar, yo te digo que sí puede cambiar. Porque Jesucristo cambia todas las cosas, Él vino a hacer la diferencia. Él vino a establecer la verdadera identidad del hombre en Él. Por eso las cosas Jesucristo las puede cambiar. Pero como te decía, Dios permite que nosotros nos equivoquemos hasta cierto punto para que entonces podamos ver la diferencia y podamos decir, ahora yo le pertenezco a Cristo. Conozco muchas personas que se han criado en la iglesia desde pequeñitos, han estado yendo a la escuela dominical y han crecido, pero en algún momento de su vida se han desviado de los caminos de Dios. Y esto Dios, yo sé que lo ha permitido con un propósito, para que ellos puedan entender la diferencia de lo que es tener una vida en Dios y tener una vida fuera de Dios. El ejemplo de la parábola del hijo pródigo, en el cual el hijo le pidió al padre su herencia porque quería ya desaparecerse y quería salir de la casa del padre. Sin embargo, eso le sirvió a él como una enseñanza en su vida, porque llegó el momento en el cual se lo gastó todo, lo despilfarró todo y llegó a desear la comida de los cerdos. Estando en esa situación fue que él dijo, en casa de mi padre, los jornaleros comen mejor que yo, los trabajadores, los criados comen mejor que yo. Así que más me vale irme a casa de mi padre. Entonces, muchos ejemplos en la Biblia nos enseñan que a veces Dios permite que nosotros nos despleguemos, pero es con un propósito. Mire cómo sucedió este milagro que hizo el Señor Jesús aquí en este evento con este ciego. Un ciego de nacimiento, un ciego que nunca había visto la luz, no sabía lo que era ver. Verso 4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Varias cosas quiero hablarte de este pasaje. Primero, Jesucristo hizo su parte. Él hizo su parte. Él le untó los ojos, lo ungió, lo tocó para su sanidad, pero también le dijo, ahora tú ve y es la tuya. Ve y lávate en el estanque. ¿Qué tal si el ciego hubiera dicho, no, ¿para qué me voy a ir a lavar al estanque si ya Jesucristo me tocó, ya Jesucristo me transformó? ¿Para qué yo voy a tener que ir al estanque? No se hubiera sanado. Quiere decir que una sanidad de Cristo en nosotros tiene que tener también una disposición nuestra a ser sano. Cuando Jesucristo le preguntó al paralítico, ¿tú quieres ser sano? Estaba esperando la respuesta de él. Jesucristo vino a cambiar, a hacer la diferencia sobre todos estos pensamientos humanos de que nada se puede cambiar, que ya todo está en el destino, que si las cosas dependen de lo que yo hago o lo que no hago, que yo puedo guardar riquezas para entonces estar seguro, feliz, cuando ya pueda descansar mi alma y comer abundantemente y estar tranquilo. Es muy rico descansar, es muy rico tener placeres, pero usted no vaya a vender su vida por esos placeres, porque Jesucristo tiene cosas mucho más hermosas para nosotros. Tiene su presencia, tiene la unción de su Espíritu Santo que viene a transformar todas las cosas. El Señor le dijo al ciego, le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, porque Él quería que él experimentara esta parte del milagro. Que no fuera solamente lo que Jesucristo te hace, te toca y ya te dio el milagro. No, ahora tienes tú que hacer algo, es tu parte.
Dice, vete al estanque y lávate. Vete y arrepiéntete de tus pecados para que no te suceda algo peor, dice el Señor. Hay una parte de Dios que Dios hace, pero hay una parte que nosotros también necesitamos hacer. Así que yo quiero motivarte a que nosotros hagamos esa parte que nos corresponde a nosotros delante de Dios. Romanos capítulo 8, verso 11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Por eso es importante que el Espíritu Santo more en nosotros. Cuando el Espíritu Santo encuentra espacio en nosotros y mora en nosotros, entonces nosotros recibimos la vida de Cristo. Y ya no vivimos para muerte, ahora vivimos para vida eterna en Él.